El tema de las figuras religiosas es algo de no acabar. Por un lado, se dice que es una manera apta de poder adorar a santos, vírgenes, ángeles, a Jesucristo, a quien guste. Pero por otro, se dice que nunca se debe hacer esto, que hay muchas cosas a considerar que podrían salir mal, con estatuas, cuadros, imágenes, por poner algunos ejemplos. ¿Usted qué piensa? ¿Quiere escuchar lo que nos enviaron para esta recopilación? Acompáñenos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con la historia que Zafiro Oliva desde Estados Unidos nos cuenta esta noche. Toda mi familia es de origen latino, pero desde hace ya 2 generaciones vivimos por acá. Y lo importante de comentar esto es por el tema de que mis abuelos, más que nada, fueron quienes siempre nos inculcaron el ir a misa. Somos católicos, el creer en la Virgen de Guadalupe y demás, que yo no estoy para nada en contra, no tiene que ver eso, sino que hubo cierto regalo que mi abuela me hizo hace años y que es la razón por la que me animé a ponerme en contacto con ustedes. Conseguí un buen empleo en el año 2012, el cual me permitió mudarme de casa de mis papás, independizarme por fin. Soy de San Antonio, Texas, y mi casa era una de las llamadas subdivisiones, que me fui a vivir completamente sola. Por esa razón mi abuela, luego de mi 3er mes rentando en esa casa, una mañana llegó con un regalo muy particular. Yo hubiera preferido que me preguntara antes porque era una estatua sin ningún color de la Virgen de Guadalupe. Esta era una escultura grande en verdad. Era un poco más alta que una persona. Quizás pasaba por un poco los 2 metros de alto, completamente gris claro. La posición era la de tener las manos juntas, rezando, viendo un poco hacia abajo, que estaba parada sobre una base igual de yeso. No tenía idea de dónde la iba a colocar. No es que no tuviera espacio, tenía de sobra. Es solo que no veía mi casa teniendo una figura de ese tamaño, siendo parte de la decoración que apenas le estaba asignando a mi casa, que igualmente le agradecí mucho a mi abuela. Sé que lo hizo con la mejor intención, pero no sabía dónde la iba a colocar. En serio, era muy alta. Entonces, pues pasó ese día. Me visitó un primo al día siguiente porque me iba a ayudar a instalar unos soportes en las paredes y de paso le quería pedir ayuda con esa estatua para cambiarla de lugar. Creo que podía cargarla yo. Era pesada, sí, pero con cuidado podría rodarla con la base, solo que temía que se me cayera si lo hacía sola. Uy, entonces, ¿esta es la Virgen de mi abuelita? ¿No te da miedo? ¿No te da incomodidad verla así tan alta y tan grande aquí adentro de tu casa, no, prima? Me dijo Ramiro, mi primo. Yo le respondí que al menos a mí no me daba miedo. Me daba mucho pendiente que se me cayera por andar decorando mis espacios. Aún al 3er mes estaba en eso. Y cuando terminó de ayudarme con los soportes, le pedí ayuda para mover la estatua a un tipo de bodega pequeña que tenía en el patio. Era pequeña, pero tenía un techo con poco más de 2 metros de alto. Podía ponerla por allá, en lo que me decidía qué haría con ella. Ya si mi abuela decidía visitarme, vería cómo la sacaba de allá, o la ponía en el patio, por alguna zona. Pero al menos ese día, mi primo y yo cargamos a esa estatua hasta ese cuartito y se quedó guardada por allá. Pero esa misma noche me levanté porque sonó mi alarma. Me fui a dormir, pero como dejé lavando una ropa, puse la alarma para que no se me quedara mojada y pues se apestara a humedad. Y cuando salgo del cuarto, caminando por el pasillo, voy al fondo de la cocina donde estaba el centro de lavado. Regreso, luego de ponerla en la secadora y, por la perspectiva de la sala, llegando de mi cuarto, no había visto que al lado de los sillones estaba esa estatua de 2 metros de la Virgen, puesta exactamente donde mis tíos me la habían dejado cuando mi abuela me la trajo. Y por más que buscaba en mi mente alguna explicación de que tal vez que la hayamos movido mi primo y yo fue recuerdo de algo que en realidad no pasó. No sabía cómo convencerme de que eso
No se pudo mover sola, desde el patio hasta acá, que yo tenía toda la casa cerrada. No conocía más que a una vecina que ni por la cabeza me pasó que me pudiera hacer una broma así. Pero no me dejé, como pude, cargándola con cuidado y no sabiendo siquiera qué tanto me tardé para llevarla de vuelta a la bodega, cargándola y girándola sobre su base con cuidado, que la guardé otra vez, tan confundida, cerrando con llave, poniéndole un candado, cosa que no hice la primera vez. Por eso creía que no la habíamos guardado entonces. Ya saben cómo somos, que buscamos explicarnos algo así, de una manera que no nos espante. Y más que asustada, igualmente, me sentía molesta con aquello. A la mañana siguiente me levanté para ir a mi trabajo. Todo estaba normal, no pasó nada, entonces sí, pudo ser cualquier cosa, que a lo mejor y hasta mi primo fue quien me hizo esa broma, por lo que me fui a mi trabajo. Llevé mi día con normalidad, llegué a la casa y me acosté. Caí rendida porque habían sido días pesados en mi empleo. Sin embargo, como me dormí temprano, se me fue el sueño de repente, a eso de las 2 de la mañana, por lo que fui a la cocina para prepararme algo de cenar. Sin embargo, me pasó lo que muchos seguro ya se estarán imaginando. Aquella estatua de la Virgen estaba otra vez en la sala, donde la habían dejado cuando la llevaron, al igual que la noche anterior. Le llamé a mi primo. Ahora sí estaba molesta también, pero sentía mucho miedo de verdad. Tenía la sensación de que en cualquier momento aquella cosa se iba a mover, y para mí había dejado de ser una figura de lo que buscaba representar, algo bonito para nosotros los católicos, y ahora era algo que se movía por su cuenta, que no tenía idea por qué se salía de la bodega de atrás. Corrí al patio con el teléfono al oído. Mi primo tardó en responder, pero llegando allá, vi que el candado de la puerta de ese cuarto estaba puesto, cerrado. En eso mi primo me contesta y no tardó nada en decirle que la figura de la Virgen de mi abuela ya se había salido 2 veces de donde la dejamos él y yo. Que cuando le dije esto, no me creyó, y lo entiendo perfectamente. Es decir, ¿cómo alguien te contaría eso y se lo ibas a creer a la primera? Pero eso me estaba pasando, que le preguntaba si sería muy grosero de mi parte deshacerme de ella, y él me dijo que no, aunque seguía sin creerme. Le dije que por favor fuera al día siguiente. Yo no sabía qué hacer, debía dormir. Al día siguiente iba a trabajar, pero tampoco pensaba hacer como si aquella cosa no hubiera entrado a la casa otra vez, y tampoco la iba a sacar, tardarme de vuelta un buen rato para moverla, y cuando volteo hacia mi casa, al interior, esa estatua se había movido un poco, pero era claro que lo hizo, porque ahora desde afuera podía verla cómo estaba en la entrada de la sala. Es decir, que se había movido desde un punto donde me podía ver hasta el patio. Ya no estaba en la pared como la vi un día antes y hace unos minutos. Entré, la tomé, la moví bruscamente, ya no me importaba, y la dejé caer en el patio. Solo porque tenía césped, aquello no hizo un escándalo, pero sí se rompió, en varias partes, y dejé eso allá atrás. Entré a la casa, cerré todo con seguro. Dejé la luz del patio encendida y me fui a acostar, que yo nunca tuve problemas con conciliar el sueño, entonces me dormí al instante. Cuando desperté para iniciar mi mañana, vi que allá atrás seguía esa cosa en pedazos, y mi abuela me llamó esa mañana. Hablamos unos minutos mientras yo me preparaba de almorzar, y le conté que su estatua se me había caído por error, ya que estaba muy pesada para mí, cosa que era mentira. Pero su reacción fue una muy contraria a como esperaba, porque yo estaba segura de que me iba a regañar o algo, pero no lo hizo. Solo me dijo que no pasaba nada, que luego me regalaría otra más adecuada para mí. No supe a qué se refería, y sinceramente me daba pena preguntarle porque el sacar el tema con ella me avergonzaba porque me acordaba de cómo la había tirado a propósito.
Sin embargo, yo no quería vivir con aquella cosa. No podía con el hecho de que esa estatua entraba sola a la casa. Querida audiencia, vamos a estar implementando en las próximas entregas mejoras de audio, así que por favor, a partir del siguiente video, si nota algún cambio y le gusta, por favor coméntenos. Como así también, si nota algo que por ahí no es de su gusto, en cuanto al sonido, también hágamelo saber. Puede comentármelo también en cualquier aspecto del canal, por supuesto que sí. Pero como el sonido va a ser el que buscamos mejorar ahora, respetando siempre la esencia del canal, que eso nunca va a cambiar, no se preocupe. Estaré atento, gracias de antemano. Y ahora, vámonos con Fanny P., quien desde Michoacán, México, nos cuenta esto. Lo que les quiero contar fue la razón por la que me tuve que alejar de mamá. Yo vivía con ella en una casita que le había dejado mi abuela. Mis padres se divorciaron. Mi hermano nunca quiso quedarse con mamá. Él se fue con papá. Yo tenía 22 años, estaba estudiando la carrera, cuando una mañana mamá llega feliz, cargando una bolsa negra, algo grande. Yo estaba por irme a la escuela, almorzando, cuando mamá pone esa bolsa en la mesa del comedor y ella, sonriendo, yo preguntándole que qué traía, y ella, mientras le quitaba unas cintas a la bolsa negra que medía como unos 50 centímetros de alto, ella emocionada me decía que un amigo suyo le había regalado algo y quería que lo viera. Ella va quitando la bolsa, descubriendo desde abajo que era una cruz, una figura de un crucifijo, y voy viendo poco a poco que era la figura de un Cristo en una cruz, con color y todo, pero cuando la descubrió por completo, esa figura era la que creo que la mayoría nos estamos imaginando, la que todos hemos visto de Jesucristo en la cruz. Pero en lugar de la cara de siempre, era el rostro de un esqueleto. Era el cuerpo normal, pero la cabeza era una calavera, con el cabello largo que parecían mechones reales y la corona de espinas. Yo, viendo a mamá observar esa figura emocionada, sabía que no debía reaccionar a cómo me sentía. Consternada, confundida. Eso era muy extraño. Le pregunté que quién se la había regalado. Yo jamás había visto algo como eso. No podía pensar tampoco que era una broma para mí. La emoción en mamá era algo que no veía hace mucho. Y ella me respondió que un amigo suyo, de su trabajo, me dijo su nombre, y si bien yo no lo conocía personalmente, sabía de quién estaba hablando. Ya tenía varios años de amistad con él. Siempre me sonó a que era buena persona, pero eso no me parecía adecuado. Digo, al final cada quien sus creencias, pero combinar esos elementos en una figura que pretende ser de Jesucristo era incoherente, al menos yo pienso eso. Mi desagrado era obvio, no quería que mamá lo notara. Entonces me levanté. Le saqué plática de otra cosa y me terminé yendo a la escuela, que para la noche en que regresé, todo normal. Mamá había puesto esa figura en un buró de la sala, y yo, terminando mi tarea, había apagado ya la computadora. Me quité los audífonos, ya eran las 12 de la noche. Mamá se dormía desde las 10, y antes de acostarme, salí del cuarto porque creí que habían llegado visitas a la casa. Era tarde como para que alguien visitara a mamá, y asomé la pura cabeza para escuchar bien desde afuera del cuarto. Estando ahí, podía escuchar que había gente hablando en la sala, pero lo raro era que toda la casa estaba apagada. Volteo al cuarto de mamá y su puerta estaba cerrada. No veía ninguna luz encendida. Decidí preguntar en voz alta: «¿Mamá?». Y ahí fue cuando todo se quedó callado. Ese silencio me asustó tanto que cerré la puerta rápido, pero tratando de no hacer un solo ruido. Le puse seguro y me quedé pegada a la puerta, intentando escuchar algo más, pero no, ya nadie platicaba en la sala, que eran voces de mujeres y hombres, y pensé que tal vez había sido en la calle. Y pensando eso, ya acostada, me dormí. Al día siguiente ni me acordé de aquello, por haber asumido que las voces que escuché habían sido en la calle.
y mi día pasó con normalidad. Que esa noche volví a escuchar que había gente platicando en la sala. Sin embargo, ahora no me asomé, solo pegué el oído a la puerta, manteniéndola cerrada y no podía entender ni una sola palabra. Pero era claro que esa gente estaba conversando al interior de mi casa, que ya cuando identifiqué eso, que era adentro de la casa, sí me asusté, pero mejor me puse mis audífonos, cerré con seguro. Yo sabía que mamá no había salido de su habitación, y recordé eso que había traído a la casa, la figura de Cristo con cabeza de esqueleto. Al día siguiente, antes de irme a la escuela, cuando iba a preguntarle a mamá sobre esa figura, que qué representaba exactamente, a ella la noté muy extraña. Para empezar, tenía unas ojeras que eran muy preocupantes, estaban muy marcadas, y por eso olvidé todo lo de la figura, y le pregunté que si no estaba durmiendo bien, que por qué tenía esas ojeras. Y mamá me dijo que sí, que dormía como siempre, pero ella se veía muy cansada. Yo no sé qué le pasó a mamá, pero desde que llevó esa figura a la casa, ella se sentía atacada por mí, que nunca le falté al respeto, nunca le cuestioné que por qué había llevado eso. Lo único que le pregunté en su momento respecto a esa figura rara era que qué representaba, y cuando le hice esa pregunta, hasta se levantó de la mesa. Empezó a fregar los platos rápido, diciéndome que ahora nos estaban cuidando, que debíamos orar correctamente, que cuando quisiera ella me enseñaba porque mis abuelos, decía mamá, nos habían enseñado mal, que se refería a las oraciones que no sabemos muchos, el Padre Nuestro, por ejemplo. Bueno, ella decía que estaban mal. No entendía. Le comenté que ya me iba a la escuela, iba tarde. Estaba preocupada por ella, pero creí que solamente había tenido días estresantes en su trabajo. No había dormido bien. Podían ser muchos factores que la tuvieran así, estresada quizás, diciendo incoherencias. Y esa tarde, cuando llegué a la casa, que mamá llegaba normalmente 1 hora después de mí, cuando entré a mi cuarto, me cambié. Iba a acostarme media hora para pararme luego a hacer la tarea. Quería descansar. Me acosté en la cama y en la espalda. No se imaginan cuánto me dolió al dejarme caer en ella, que hasta grité porque sentí una punzada terrible, pero no solo fue como si me hubiera pinchado con algo, y encima me dejé caer sobre algo muy duro, sino que sentí como toques, como cuando te da una descarga pequeña, eléctrica, por equivocación o lo que sea, por toda la espalda. Fue una sensación tan horrible que me asusté, porque no me pude mover como intentaba por unos 2 segundos. Hasta me dio miedo de que me hubiera lastimado la columna, que me caí de la cama por el dolor, y cuando me pude levantar, moví las sábanas de la cama y ahí estaba esa figura de Jesucristo con la cara de esqueleto, pero no estaba en la cruz. Esa figura estaba acostada en mi cama, en la misma posición a como debería estar en la cruz. Sin embargo, era como si la hubieran quitado de ahí, que yo ni la quise tocar. Me daba tanto miedo ver eso porque todo, junto con el cabello, daba mucha impresión, que mejor me fui a la sala para acostarme. Necesitaba reposar la espalda porque me dolía tanto ahora por eso. Sin embargo, al llegar a la sala y ver la cruz vacía, tampoco estaba tranquila. Solo pensaba en mamá, preguntándome por dentro que por qué habría hecho eso, por qué la puso en mi cama y la tapó, con qué intención. Que a su habitación tampoco me quería ir, siempre fue muy oscura. Y tener en la mente aquella cosa de la cruz, no, simplemente no. Y me senté en un sillón de la sala, que me quedé dormida. Mamá, al llegar a la casa, me despertó con el ruido que hacía la puerta que estaba a unos pasos de mí, que volteé al instante a ver a la cruz, y seguía sola, sin esa figura. Entonces, lo primero que le pregunté fue que por qué me había dejado la figura en la cama, que me había lastimado al acostarme sobre ella, que la espalda me seguía doliendo en verdad. Sin embargo, mamá, al ver eso, a la cruz sin la figura,
Me empezó a preguntar, desesperada, que qué le había hecho a Jesús, que dónde lo dejé. Me quedé en blanco. Si antes no entendía, ahora mucho menos. Mamá había cambiado tanto y no sabía bien qué pensar, pero le respondí que ella me la había dejado debajo de mis sábanas porque llegué de la escuela y me acosté lastimándome. Que mamá corrió a mi cuarto cuando le dije esto y me preguntó que dónde estaba, que dónde la había dejado. Yo fui también, llegando a mi habitación, y esa figura no estaba. Mamá fue corriendo a su cuarto, gritando cosas que me iba a ir muy mal si no la encontraba. Yo la seguí a su habitación intentando hablar con ella, no sabiendo bien qué decirle, y vi que la figura ahora estaba en su cama. La forma en que mamá cargó a esa cosa fue de una manera tan delicada, como si estuviera cargando a un recién nacido, cambiándole la cara. Mamá se veía aliviada de haberla encontrado, que cuando desde su puerta le pregunté que qué era eso, mamá me volteó a ver con tanto coraje. Pasó a mi lado, pegándome con su hombro, quitándome de la puerta, y escuché que en la sala, porque yo ya no la seguí, ella estaba llorando, pidiéndole perdón a aquella cosa. Luego dijo muchas groserías sobre mí. Ese día empaqué mis cosas. Lo hice cuando mamá me dijo que si trataba de volver a perderle a su Jesús, me iba a correr de la casa. Que cuando mi padre pasó por mí, ella ni me vio. No dejaba de ver a aquella figura. Que mi padre y mi hermano me dijeron que nunca quisieron hablar mal de mamá, pero ellos ya habían tenido problemas con ella por cosas que le encontraban de repente, figuras extrañas, blasfemas más que nada, en muy contadas ocasiones, pero que nunca pasaba a más. Y decían que aquello siempre tuvo que ver con aquel compañero de trabajo, y que de eso tenía que darme cuenta yo misma, para que no creyera que decían eso de mamá solo porque sí, que con ella suelo hablar de vez en cuando. Mamá nunca nos perdonó, no por el hecho de que nos hubiéramos ido con papá, eso no, sino que a como nos dijo, se enojó porque nunca quisimos a Jesús como ella lo hacía. Aquí siempre se lo vamos a mencionar. Cada creencia es digna de respeto. ¿No afectamos a los demás con ello? Perfecto. Siempre podemos aprender algo nuevo, creamos o no. Pero ¿qué pasa cuando esto involucra situaciones como la que acabamos de escuchar, que pareciera que brincan ya hacia afectar a alguien más? ¿Qué habrá sido esa figura? ¿Qué representa? ¿Ha visto algo como eso? Coméntenos. Ismael Ramírez, desde Colombia, nos cuenta esto. Cuando era pequeño recuerdo que visitábamos de vez en cuando a una tía en Medellín. Yo tenía 10 años, entonces recuerdo bien todo esto. Que la casa de mi tía nunca me dio miedo, nunca sentí el ambiente raro ni nada de eso. Pero hubo una tarde que visitamos a esa tía, que ella y mi mamá se quedaron platicando en la sala. Yo iba al cuarto de mi tía para acostarme a ver la televisión, cosa que me gustaba mucho hacer porque ella tenía una televisión muy grande en su cuarto. Sin embargo, cuando iba caminando, dando la vuelta de la cocina, antes de entrar al pasillo, escucho que la voz de un niño me dice, muy de cerca, «¡Hey!». Yo volteé a todas partes, que solo oía por la casa a la voz de mi tía y a la de mamá, pero no había nadie más. Mi tía no tenía hijos. Entonces, pues ni modo, no vi a nadie. Me lo había imaginado, escuché mal, y fui al cuarto de mi tía. Como a los 10 minutos, mi tía me llama. Me dice que me lleve algo para comer, cosa que solía hacer porque nunca le hacía desorden en su habitación, ni en su cama. Entonces voy, y cuando regreso de la cocina con un plato en la mano, vuelvo a escuchar que me dicen casi al oído, «¡Hey!». Ahora que volteo, y lo más cercano que tenía de mí y que de ahí estoy seguro vino esa voz, era de una figura, de un niño, un santito. Yo nunca lo había visto, no intuí que fue él, pero lo menciono porque fue lo único que vi en esa parte de la casa,
y me quedé viéndole la ropa. No lo vi cuando pasé. Yo tenía la vista agachada viéndolo y, de repente, enfrente de mí, me vuelve a hablar diciéndome lo mismo. Solo que ahora volteo a verlo a la cara y me sonrió. Yo vi cómo levantó los labios cuando hizo esa sonrisa que más parecía que se estaba riendo de mí, que corrí con mamá y mi tía diciéndoles que el santito me había hecho eso y mi tía, muy extrañada, me dice que no podía ser, que era el santito niño de Praga, que era bueno, que a lo mejor si me hizo eso era porque me iban a pasar cosas buenas. Pero por más que trataron de convencerme de que eso había sido algo bonito, para mí no lo fue. Ver a una de esas figuras cambiar su expresión y hablarte no es nada lindo, sinceramente. Y desde ese día, por más que amo a mi tía, no la pude visitar ya a su casa. Esa figura siempre la tenía ahí. Nos vamos ahora con una persona que nos solicitó no mencionáramos su nombre, quien desde Guerrero, México, nos cuenta esto. Hubo un tiempo en que ayudé en la iglesia de mi colonia. Soy de Guerrero, y esto pasó en una parroquia muy famosa de Zumpango del Río. Por ello, no quiero mencionar mi nombre, tampoco exactamente cuál es. Mi punto no es afectarla para nada, pero debo admitir que ahí pasan cosas muy raras, porque en el tiempo que estuve ayudando, cuando yo tenía 20 años, en ocasiones me quedaba un poco tarde, ya cuando iban a cerrar en la noche. Me quedaba ya sea barriendo, acomodando las bancas y el sacerdote, aparte de mí, al menos ese día que les cuento que me pasó esto, él y yo éramos los únicos en la parroquia. La puerta principal ya la habíamos cerrado, no debería haber nadie más, y yo estaba barriendo justo cerca de la entrada, cuando veo en la primera fila de bancas cerca del altar, por allá estaba sentada una mujer. A mí me extraña. Veo a todas partes buscando alguna otra puerta que se me hubiera pasado cerrar, pero pues no, ya teníamos un buen rato de haber cerrado. Y esta mujer, a quien yo no alcancé a ver del todo bien porque estaba en la primera fila, pero hasta el costado derecho, que una de las columnas no me dejó verla bien. Y cuando me muevo, esta mujer se levanta y camina, perdiéndose de mi vista por esa misma estructura. Ella en todo momento me dio la espalda y traía puesto como un hábito o algo así. No era como de monja, era diferente. Caminé hasta el frente de la parroquia, pasando por las bancas y cuando llego a esa parte, al final de la fila de bancas, veo a una figura de una virgen que estaba parada, recargada en la pared, una que yo conocía muy bien porque todos los días la veía. Y esas eran las prendas que le vi a esa mujer, la que estaba sentada y que se levantó. En esa zona no había ni una entrada o salida. Si hubiera caminado hacia otra parte, yo la habría visto saliendo de esa columna que me cubría la visión. Pero era ella. Yo estaba seguro de eso, pero tampoco podía tomarlo como tal. Que en eso llegó el sacerdote, ya listo para cerrar, y le conté lo que creí haber visto. Él fue sincero conmigo, y por más serio que fue siempre con la iglesia, muy apasionado, dedicado, me dijo que en las varias iglesias donde había impartido misa, solo en esa parroquia, le había tocado ver que las figuras se movieran de vez en cuando, que por eso él solía recomendarles a las personas que por las noches le taparan la cara con trapos, toallas o mantos a las estatuas, porque se les podían meter algo a esas horas y que pasaran ese tipo de cosas. Me dijo que a pesar de que fuera algo que no debería haber ocurrido, no tenía por qué asustarme, que igualmente no podían hacer nada malo porque estaban en la casa de Dios, pero que si veíamos a una figura, ya sea de Jesús, un santo, una virgen, lo que sea que se suponga debería ser sagrado moviéndose, no era nada bueno. Me decía esto mientras veíamos a la Virgen, y me dijo que nos fuéramos, mostrándome antes de salir una pila de toallas que tenía cerca de la entrada, diciéndome que cuando yo me iba él solía taparlas por lo mismo, que no quise dejarlo solo y que por más miedo que tenía ahora sabiendo esto, le ayudé
cubriendo una por una. Él me pidió que no contara nada, porque la gente podía malinterpretar las cosas, pensando que era esa iglesia en específico, que tenía algo malo cuando no era así. Pero les cuento esto sin decir cuál es de por acá, para no llenarla de prejuicios o lo que sea. Pero que sí, hasta el padre me confesó aquello, que a quien vi sentada esa noche, moviéndose, caminando, había sido la estatua de una virgen en esa parroquia. Aquí en el canal, en otras historias, hemos escuchado cosas como estas, que algunas personas recomiendan cubrirles la cara, ya sea a estatuas, cuadros, pinturas, algo relacionado con imágenes religiosas. ¿A usted le han contado algo así? ¿Le han dicho algo como esto? ¿Le han recomendado hacerlo? ¿Hay alguna figura en específico que le incomode? ¿O le ocurre esto con todas? Y si le ha pasado algo parecido, cuéntenos, será como siempre un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.